Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo es su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo es su voz. Poderoso, majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Sí, Señor, tú has vencido. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso,
Amén, hermanos. Bueno, una bendición estar juntos, compartiendo tiempos de tanto gozo en la alabanza. Qué bendición es toda la obra que el Señor hace, produce en nuestras vidas. Así como Janet ahora nos ha compartido de este libro, que trae luz, que ha habido una evidencia de la presencia del Señor. Así el Señor mira nuestras vidas y nos ve como el tesoro más grande, la bendición más grande. Yo digo a veces, cuánto orgullo trae para la nación un evento deportivo o una cuestión cultural. Y yo digo, cuánto más en el reino de Dios que ahora el Señor nos da para que gustemos ahora y luego eternamente. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, nos habla cuál es nuestra condición el Señor. ¿Qué relación tenemos ahora con Él? ¿Cómo Él nos ve? Qué bendición, cómo Él nos ve. Nosotros nos podemos ver acá en cierta forma o mirándonos al espejo cómo pasa el tiempo y las arrugas y tanta cosa, pero qué diferente es la vivencia de la luz en el Espíritu en nuestras vidas. Y así nos ve el Señor, así ve el Señor a su iglesia. Y dice este pasaje del capítulo 1, Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿sacamos pecho de eso? Amén, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, para mostrar al mundo las virtudes que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios, amén. Ahí sí tenemos que sacar, es un orgullo santo, ¿no? Y decir, esto ha hecho el Señor con mi vida. Esto es lo que ha transformado el Señor. Esto es lo que ha transformado en todo mi ser, y ahora soy parte de esta evidencia, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y comienza a haber integridad, comienza a verse rectitud, comienza a haber una transformación en nuestras vidas tan evidente, desde el momento que tú naces a la fe. Hay una evidencia palpable, sobre todo en la relación con los más cercanos que tienes, con tu familia. Es una evidencia que se ve, así como se prende una luz, ahí está, y se ve todo lo que ahí está presente. Así es la evidencia de nuestras vidas. Y así nos ve el Señor, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Imagínense cómo el Señor se place de llamarnos ahora así, porque está su presencia en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y mostramos virtudes que antes no teníamos, ¿no? Virtudes enormes que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Virtudes que ahora se manifiestan en la esencia del Señor, en los lugares donde estamos. En la segunda carta a los Corintios, la palabra dice, pues Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, nos está mostrando esta plenitud. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la presencia de Cristo. O sea que ahora, hermanos, realmente tenemos una comunión con el Señor maravillosa. Ese puente ya no está desviado, roto, ¿no? Ya es perfecto. Él nos ha llevado al Padre. A través de Cristo comenzamos a conocer la plenitud de la presencia de Dios, de las Escrituras reveladas a nuestras vidas. Tenemos realmente internamente una iluminación completa de esa luz que va sacando las tinieblas que teníamos antes de conocer al Señor. Qué privilegiados que somos, amén. Qué privilegiados que somos, que se revele su palabra, que se revele esas virtudes que el Señor va poniendo en nuestras vidas día a día, cuando va sacando áreas de nuestro ser de tinieblas. Qué bendición, qué privilegio el nuevo hombre que está formando el Señor, la nueva mujer que está formando el Señor en su presencia. Amén. Lo vuelvo a leer. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciere la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, hermanos. Amén. Por eso es que nos identificamos, nos necesitamos, hablamos el mismo idioma, pasamos por las mismas circunstancias. A veces, ¿cuántas veces anhelamos que se aumente la fe en nosotros, en las necesidades, en las circunstancias de salud y otras que estamos luchando? ¿Cómo buscamos de la misma fuente? Porque el Señor ha iluminado nuestras vidas y Él está trabajando en nuestro interior. Él no se cansa de hacerlo porque sabe que somos su especial tesoro, sabe que somos la nación santa, somos ese sacerdocio que el Señor ha puesto aquí en la tierra. Amén. Solo el Señor por la iglesia, solo el Señor en esa inmensidad de amor para con nuestras vidas. Gloria a Dios. Así que, hermanos, por donde vamos, entendamos lo que ha hecho el Señor y lo que el Señor quiere hacer para con otras vidas. Por eso dice, para que anunciemos de esta luz. Nos ha puesto para anunciar. Y una vez yo compartí in extenso sobre el ministerio de la reconciliación que todos tenemos apenas nacemos a la fe. Todos. Absolutamente todos comenzamos en ese movernos para anunciar lo que ha hecho Cristo con nuestras vidas. Así que no lo olviden. Gloria a Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, en los versículos 22 al 24, la Escritura, Efesios, capítulo 4, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, qué difícil es la vida siendo cristianos no conocer lo que dice la Escritura. Que tu mente no esté renovada de la palabra es uno de los momentos, yo creo, más trágicos que puede pasarle a un cristiano. ¿Cómo puede el Señor sacar tinieblas? ¿Cómo puede el Señor poner la luz en los lugares donde Él sabe que precisamos luz? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe aún esas hendiduras, sabe aún en esos lugares que están en cierta forma ocultos, cómo el Señor va a sacar esas tinieblas para que resplandezca luz en ese lugar. Pero una de las tragedias es la falta del conocimiento de la palabra. Y acá está hablando claramente que si no se renueva tu mente en la Escritura, en la palabra, no vas a poder ir muy adelante. Las tinieblas te van a vencer. Es como que a Dios le permitas que deje la luz en la puerta de la calle, de tu casa, pero no le permitas que entre adentro. Y el Señor tiene forma para entrar, la palabra.
Por eso dice que sea renovada nuestra mente, nuestra forma de pensar, y las cosas que nos agobian o las cosas que tenemos, y aún algunas que el Señor sabe que las tenemos, que ni aún nosotros sabíamos que teníamos en determinadas áreas tinieblas, hasta que viene una prueba, hasta que viene una necesidad. ¿Cómo actuamos en ello? Cuánta tiniebla muchas veces sale más que luz, porque no hay luz, porque no hay conocimiento. Un día un hermano me decía, estoy ofendido, estoy molesto con Dios, porque me ha pasado este problema, tengo esta situación en mi trabajo, me ha ocurrido una situación muy difícil. Entonces, ese momento yo recibí todo lo que él estaba pasando y buenos años de caminar en la fe, de caminar en este trabajo. Y de pronto yo le digo, veamos esta parte a la luz de la Escritura, lo que me estás hablando, porque afectaba mi corazón el decirme, Dios no ha obrado en nada en mí, he orado al Señor. Y hermanos, realmente para tristeza, hemos comenzado a escudriñar la palabra. ¿Qué más podíamos escudriñar? Y no, hermanos, estaba tan lejos de conocer la Escritura, tan lejos de saber lo que el Señor realmente había hecho por él, y que más bien veíamos que este era un buen momento para que él dé un giro. Y ahí comenzó a hablar realmente cómo estaba su vida. Tinieblas, hermanos, tinieblas, pero tinieblas de su relación con Dios, tinieblas de aún estando sentado en la congregación o donde él va, es lo mismo, al final la iglesia es un cuerpo. Hermanos, tinieblas. Y ahí fue que él comenzó a ver, y la primera sanidad fue su relación con Dios, y él realmente pidió perdón a Dios, y vio que al final esto estaba ocurriendo para bien de él, por las tinieblas que tenía en su vida. Entonces, hermanos, el Señor va a obrar de esa manera en nosotros, porque quiere sacar luz, quiere entrar a toda la casa, amén. No se quiere quedar en el living o en el pasillo, Él quiere entrar a los cuartos, a las partes más profundas, y a través de la palabra, esta es la evidencia más gloriosa, porque ella te lleva a orar, te lleva a ver tus debilidades, te lleva a ver cómo está tu relación con Dios, te lleva a ver realmente cómo piensa Dios de las cosas. Entonces, eso trae sanidad en tu vida, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? ¿Cuántas tinieblas tiene nuestra mente? ¿Cuántas tinieblas traemos de nuestra familia, de nuestra cultura, de nuestros hábitos, que el Señor necesita penetrar en ello, penetrar y comenzar a fortalecer esas áreas en tu vida para traer luz? Así que, hermano, no te extrañes aún que el Señor saque cosas que tú jamás hubieras pensado en las circunstancias que pases, pero que veas en la palabra cómo está tu corazón, porque ahí vas a tener sanidad. No está la palabra viva en tu corazón, difícilmente va a haber sanidad en nuestro corazón, porque es la palabra revelada la que produce esto. Por eso habla de la renovación de nuestra mente. Y en Efesios, un poquito más adelante, en el capítulo 5, dice la Escritura, versículo 15, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Miren esa palabra que usa tan fuerte, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los tiempos son malos y ahora están peores, ¿verdad? Si analizamos en una década, tal vez un poquito más, ha cambiado terriblemente el mundo en sus valores, en todo lo que ahora se propicia. Es decir, la maldad está
realmente en su auge, lamentablemente. Vemos nuestra nación, la misma situación que está pasando allá en el Beni, Santa Cruz, Cobija. Es decir, la maldad ya no tiene límites. Y acá la palabra nos está diciendo en este pasaje, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo? No hay otra forma. No hay otra forma. Teniendo una relación con Él. Y en esta parte debemos meditar, hermanos, amados, cómo está nuestra relación íntima con el Señor. ¿Cómo está realmente nuestra relación en cuanto a la oración, que era la pasión de nuestro Señor Jesús, para tener esa relación permanente con el Padre? Él terminaba el tiempo con los discípulos o en los tiempos que tenía de ministración y corría a buscar al Padre porque era la fuente de la vida. Y esto nos muestra si está habiendo más tinieblas que luz en nuestra comunión con Dios. Y meditemos, hermanos, si no la estamos teniendo, bueno, reaccionemos. Dios es Dios de misericordia. Dios no ve ayer, ve hoy día. Ve hoy día. Y es tan precioso en el Salmo 116 cuando dice, inclino mi oído, y en Lamentaciones, porque misericordia se renueva cada día. Amén. Pero meditemos, hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a tener fe en las necesidades que tenemos día a día? Si vamos a tener una relación tan pobre o tan mediocre en nuestra vida personal. Si esto lo perdemos todo, hermanos, absolutamente todo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y claro, a veces vemos y leemos libros de hermanos preciosos que transmiten lo que ha sido su vida. Y lo que ustedes van a poder notar es siempre rodillas, búsqueda del Señor, un clamor interno en sus vidas. Entonces sí conocemos cuál es la voluntad. Inclusive, ¿qué quiere el Señor en este tiempo de su iglesia, de nuestras vidas? A veces ya está todo tan organizado. ¿Cómo vamos a hacer esto o aquello? Que ya no damos tiempo a lo que el Señor verdaderamente quiere obrar y que conozcamos de su voluntad. Entonces meditemos, hermanos, cómo están nuestros tiempos a solas con el Señor. Cómo está nuestra relación íntima con Él. Cómo está nuestro clamor. No por las necesidades. El primer clamor que debe ser, ¿cómo está hacia mi vida la relación con el Señor? ¿He descuidado? Bueno, retomemos, porque si no, hermanos, podemos hacernos llevar, y perdernos. A mí me conmueve la parábola del sembrador, le soy sincero, me conmueve de ver que la palabra en el último tramo trajo la bendición. En los otros 3 tramos, descuido, poca importancia, un momentito y después hasta ahí llegó. Hermanos, nosotros tenemos que ser de la última parte de la parábola del sembrador. Amén. Todos. Ahí no podemos decir, no, yo estaba en la primera parte, eso sería la vergüenza más grande. No, yo quiero estar en la última parte, cuando la palabra lleva fruto y ha trabajado en mi vida y mi relación con el Señor va en aumento, como dice la palabra. Amén. Va en aumento mi relación íntima. Filipenses capítulo 2. Miren qué fuerte es esta palabra, pero qué tan precisa para nosotros. Versículo 15, es todo el pasaje, pero yo voy a tomar el 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Esta es la iglesia, amén. En medio de todo esto que está pasando, de tantas tinieblas que ahora vemos, que realmente quiebra el corazón, cuántas lágrimas produce todo esto. El Señor nos dice, ustedes son luminares en medio de este mundo. Pero si los luminares tienen la luz apagada o la sal ya no está salando, qué grave. Qué grave, hermanos. Ahora es cuanto más se necesita que la iglesia sea el muro para que el pecado no avance. La iglesia es el único muro, lo único que está deteniendo que no se desborde el pecado totalmente y haga estragos. Porque a eso está llegando, a eso se está llegando. Ya son mentes desvariadas, vidas trastornadas, y ahí está la iglesia. Y este pasaje es fuertísimo de la responsabilidad, de la imagen que llevamos como iglesia, como hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando tú pones la evidencia de tu vida en lo que estás buscando del Señor y la palabra, vas a poner mucha evidencia en las tinieblas que hay, en vidas torcidas, en vidas que quieren trastornar la comunión, la relación y las cosas que están haciendo. Para eso nos ha puesto el Señor. Por eso necesitamos de tener una profunda relación con Dios. El Señor este tiempo está hablando fuerte en esta dirección, una profunda relación con Dios. Nuestro querido hermano Jorgito del Castillo decía algo que me gustó mucho un día. Si entras con un submarino al mar, tienes que tener una potencia interna muy fuerte mientras vas entrando, porque la presión va a ser también muy grande mientras vas bajando. Y es verdad, la presión de este mundo, la presión de nuestra propia vida, si no tienes esa relación íntima con el Señor, si no tienes esa profunda relación en la búsqueda de Él, de la palabra, va a ser bien difícil que nosotros más bien saquemos tinieblas de los lugares donde están, sino más bien vamos a ser vencidos. Y hermanos, duele esta parte cuando alguien ha sido vencido, cuando alguien ha tomado en poco la salvación que el Señor ha traído a su vida. Cuando el Señor pone esta evidencia en nuestro corazón, es muy doloroso. Pero el Señor está hablando a nuestros corazones para que volvamos, para que realmente clamemos, para que nos aferremos a Él, para que escuchemos de su voz. Y al final dice de este versículo 15, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Qué hermoso, hermanos. Qué lindo es resplandecer acá, pero cuán hermoso es resplandecer en nuestros trabajos, estudio, en resplandecer en la vida que tenemos. Cuánta virtud trae aquello. Una hermana preciosa que ya no vive acá en Bolivia, vive hace muchos años, se fue a Chile, Jimenita Rodríguez, ¿no? Como Jimenita, ¿no? La hija de nuestra hermana Ida Urrutia. La hermana Jimenita tuvo una experiencia tan preciosa. Cuando yo comenzaba en la fe, cuando recién el Señor tocó mi vida, su testimonio realmente invadió mi corazón, porque la vi valiente, porque la vi sincera, la vi plena para el Señor. Y hasta el día de hoy, son más de 45 años, cómo resplandece su vida allá en Chile. Y Jimenita conoce al Señor estando en el colegio. Y en el colegio donde ella estaba, como en todos los colegios, los amigos y la forma fuerte, y el Señor habló a su corazón. Y la primera muestra de esta pasión por el Señor fue cuando le pidieron
dejar su examen a otro grupo a otra amiga y así hacerlo pasar porque ella había concluido prácticamente el examen, era muy capaz, además la verdad que había una evidencia en eso. Fue su primera prueba de poner un no te voy a dar. Ay, hermanos, ese día a mí me conmocionó porque fue el momento en que quebró a las tinieblas que ella tenía y la luz con la que anunciaba a estas compañeras que las cosas ya no iban a ser como eran antes. Ahora el testimonio es largo porque con todo lo que pasó hasta que esa evidencia, inclusive las palabras que le dijeron a ella, pero no importa. La luz había entrado a ese lugar. Amén. La luz brillaba, como dice acá en el libro de Efesios. Y ahí está, su vida plena. Era una bendición bajar a esta casa y aprender del Antiguo Testamento con la hermana Ida. Realmente cambiaba la pasión que teníamos antes. Y esa era la nueva pasión que teníamos. En mi caso era el fútbol. Yo el sábado no me perdía de estar en 2 o 3 canchas, pero cuando el Señor tocó y sí, en la mañana iba, pero en la tarde ya no me lo perdía de ir a la casa de la hermana Ida por la cuestión de la palabra. Entonces así se evidencia, somos luminares, se evidencia la verdadera presencia del Espíritu en donde estamos. Ese celo costó, sí, costó. Pero después vinieron unas evidencias tremendas de cómo entró la luz y luego cómo se acercan a ti porque sabes que tienes una presencia diferente en el Señor. ¡Qué bendición! Así que es la parte final en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. En Corintios, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Muy bien, la palabra dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero leerle en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, qué tremendo, sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermanos, qué riesgo que corremos cuando estamos caminando solos, cuando otras cosas pasan a ser prioridad en nuestras vidas. Cuánta tiniebla puede haber en esos momentos y seamos desviados de la pureza de la devoción, de la pureza de la presencia del Señor, con astucia, sacarnos del propósito de Dios. Por eso es un reino peligroso, hermanos. No podemos estar tranquilos. Necesitamos la comunión. Por eso hemos puesto énfasis en la iglesia por las casas, estar reunidos en todo lo que la iglesia va proponiendo, pero nuestra vida personal, hoy estoy compartiendo exclusivamente de nuestra vida personal. Cuidado sea desviado de la sencillez, cuidado, cosas van tomando lugar y al final, hermanos, las tinieblas van a quitar la luz, van a apagar esa presencia viva del Señor que tenía Dios preparado para tu vida. Va a ver aquello. Es fuerte este pasaje, hermanos, sobre todo el versículo 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestras mentes sean desviadas. Una mente que ya no está en la palabra, una mente que no está buscando de esta provisión, va a ser engañada. Qué pena es decir aquello, pero no lo anuncia yo, no lo anunciará otro hermano, lo anuncia la Escritura. Va a ser desviado del propósito de Dios. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros para mostrar las virtudes del reino. ¿Cuánto podemos apagar de aquello, hermanos? Qué duro. Meditemos cómo está nuestra vida. Necesitamos realmente de ese submarino, pero en doble potencia, porque las presiones cada día van a ser peores. Y la palabra nos los anuncia y nos muestra que no va a haber mejoras. Pero eso sí, la iglesia va a tener esa presencia viva, poderosa, para justamente tocar el corazón de muchos otros, así como fue la evidencia en Jimenita cuando el Señor tocó su corazón. Así, hermanos, la evidencia. Por eso la iglesia es el pilar, es lo único que detiene que se desborde totalmente el pecado de mentes depravadas, hermanos. Mentes depravadas. Ahora, estas mentes han estado también en la época de Pablo, ¿no? No es que ahora ha comenzado, no, ya había, y mira, la palabra está clara. Qué terrible el paganismo que había, las costumbres eróticas que se mantenían en estos lugares. O sea, la mente del hombre es terrible y tiene pequeñas pausas que ustedes pueden ver en el tiempo y nuevamente vuelve. Y ahora han vuelto, hermanos. Ahora se ve las mentes depravadas, desviadas. ¿Quién va a hacer frente a aquello? ¿Quién va a encender una luz en esa vida para que reaccione y diga, yo estaba en esto? Con buenos modales o con, ¿cómo se llama? Papelitos no va a ser. Van a ser con nuestras rodillas, con nuestro conocimiento en la palabra, que vamos a poder ver una iglesia fuerte, poderosa, que derriba lugares de donde las tinieblas se han empoderado. Amén, hermanos. Esto es importante, importante. Por eso más esta carga es a tu vida personal, para que medites si realmente está viendo esto en tu corazón. No vamos a poder enfrentar, hermanos, tinieblas en los lugares donde estemos y nuestra propia vida. No vamos. Y Dios tiene un propósito. Con tu vida mostrar las virtudes del reino. Con mi vida mostrar las virtudes del reino. Pero si las tinieblas están más fuertes, si mi mente no ha sido renovada, qué difícil va a ser esto. Si aún el Señor no ha sacado cosas que hay en mi vida, más difícil todavía. Vamos a Colosenses capítulo 1. Quiero fortalecer con este pasaje antes de poner esta evidencia. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, más evidencia que esto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad. Entonces, ¿corremos riesgo? Claro que corremos riesgo. Si no ponemos la luz donde debe estar la luz, corremos riesgo. Vamos a estar en tinieblas. Todos los que manejan un vehículo y van a Yungas, estoy seguro que jamás se animarían a ir a las 7 de la noche a Coroico por el camino antiguo y sin luces.
Solamente tal vez la del guiñador, ¿no? Es poquito así. Estoy seguro que ninguno de lo que hemos pasado es una experiencia en los lugares de yungas. Hermanos, Dios está hablando a nuestro corazón. Dios está viendo esa parte íntima de nuestro ser. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, no el domingo, que habéis oído en tu corazón todos los días, que la palabra está teniendo una fuerza increíble en tu ser, que anhelas aún más y más de aquello, porque si no, hermanos, vamos a pasar muy mal. Y lo peor es perder el propósito que Dios tiene por cada uno. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué bendición son nuestras vidas! Y qué bendición es saber que Dios tiene un propósito para mostrar las virtudes del reino. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y no se va a quedar en Jimenitas, sino se va a quedar en nuestras vidas, en el testimonio que damos, en la defensa del evangelio. Gloria a Dios. Amén. Cuando consigues un abogado, aquí como tenemos a nuestro querido Víctor, consigues un abogado porque sabe que te va a hacer bien. Y así nosotros también, cuando defendamos el evangelio, hagámoslo bien. Amén, hermanos. Hagámoslo con fuerza. Hagámoslo en la evidencia que nuestra vida está teniendo. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Qué lindo, qué lindo, cada uno en la gracia que Dios le da, pero con la evidencia de la luz, cada vez la luz más dentro de la casa, cada vez anhelando que el Señor saque aún lo mínimo de tinieblas que podamos tener. Y una luz potente. No estés con guiñadores. No nos quedemos con guiñadores. Alumbran apenitas. Pongamos reflectores fuertes que la palabra del Señor la tiene. Amén, hermanos. Que la evidencia de nuestras rodillas, y no pongo como la evidencia de estas rodillas, sino en nuestro corazón, y también de estas, que es mejor estar de rodillas, sea una evidencia en nuestra vida. Gloria al Señor. Hay dos pasajes que quiero leerlo así rapidito, que me han bendecido en gran manera en este punto. En el libro de Samuel, quédense nomás, pero todos los que están anotando, segunda de Samuel, versículo 22, 29. Dice, porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor ilumina mis tinieblas. Gloria a Dios. Amén. Tú eres mi lámpara. El Señor ilumina mis tinieblas. Solo Él conoce qué tinieblas tenemos, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación. Y en el Salmo 18 lo repite, versículo 28. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios ilumina mis tinieblas. Hermano, esas tinieblas que te pueden hacer totalmente daño. Totalmente. Muchas veces he viajado y he estado a cargo de la movilidad en la que iba, y lo primero que iba era donde el electricista, porque es clave para que tus faroles estén bien puestos en el viaje, ¿no? Toda la parte eléctrica. Y así está diciendo acá, mi Dios ilumina mis tinieblas, ¿no? Y por ahí el electricista, y este foquito ya no va a aguantar, o este cable está desgastado. ¿Quién conoce eso si no es solo el que conoce? En este caso el electricista, en este caso el que conoce lo profundo de mi vida. Le pedimos al Señor, Señor, alumbre mis tinieblas. Señor, muéstrame si hay alguna tiniebla que puede desviarme de tu propósito. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo para que el Señor así muestre si hay algo que te está reteniendo, si hay algo que no te está permitiendo correr como se debe correr. Hagámoslo, hermanos.
Él es el que saca las tinieblas, amén. Él es el que te va a mostrar aún cosas que están ahí adentro afectando tu vida y que van a afectar más adelante. No te quedes con los guiñadores. Busca que sea esa luz poderosa, que sea tu vida en ese encender del Señor. Y para concluir, voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que puedan pasar. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Dice así la palabra. 1 Tesalonicenses 3, 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Irreprensibles en santidad. Eso es solo en la relación que uno puede tener. Eso es solo en la obra profunda que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, meditemos. ¿En qué momento estamos delante del Señor? Meditemos si a otras cosas han ganado nuestra vida y hemos ido como llegando a un valle, ya no en las alturas que el Señor quiere que estemos. Nos hemos ido deslizando, como dice el libro de Hebreos. Meditamos y hagamos, hermanos, cosas que se tienen que hacer. Pablo decía, pongo en disciplina mi carne. Hay cosas que hay que ponerlas en disciplina, hermano, porque el bien es grande cuando uno sube a la altura. Amén. Se necesita zapatos con clavos más grandes. Así que si hay cosas que tienes que realmente dejar, hazlas. Medita. Cosas que te puedan llevar al valle. Es el peor peligro en un cristiano, que vayas bajando de esa relación tan íntima en la altura y vayas al valle. Y ahí abajo ya estás lleno de otras cosas. Hermanos, meditemos. Que seamos la luz para este mundo. Que seamos luz en nuestra propia vida, con mentes transformadas por la palabra. Pongámonos en pie y vamos a orar. Señor, agradecidos estamos por lo que has hecho en nuestras vidas. Agradecidos estamos por esta salvación tan grande, Señor. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que está en este lugar. Tú conoces, Señor, el corazón. Y tú, amado Dios, sabes lo profundo en la relación contigo. Tú conoces, Señor, si la luz está a la puerta o si la luz entró un poquito. Tú conoces la vida de cada uno. Señor, escucha mi voz. Hermanos, levanten sus manos y que el Señor escuche tu voz. Que el Señor escuche tu voz. Levanta tus manos. Él está presto. Él dice que extiende las suyas. Él habla de su misericordia. Él conoce tu vida. Habla con el Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, su boca
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.